Continuando con la técnica estandarizada de toma de presión arterial, vamos a ver la técnica de emisión propiamente tal. Un punto importante, la persona tiene que estar sentada con el brazo a la altura del manómetro y a su vez el examinador tiene que estar con los ojos a la altura del manómetro porque ocurre con cierta frecuencia que los examinadores o están de pie, habitualmente están de pie y por lo tanto tienden a sobreestimar los valores o aprecian en forma sobreestimada los valores reales que marca la columna de mercurio de acuerdo a los sonidos que se van escuchando. Por lo tanto, esa es una recomendación práctica muy importante. Y con relación a la técnica de medición, lo primero es palpar la arteria braquial por el lado interno del pliegue del codo. Eso es lo primero. ¿Por qué es tan importante esto? Antes de colocar el manguito. Porque el manguito, la mitad, exactamente la mitad de la cámara inflable tiene que quedar sobre la arteria braquial. Eso es así porque la toma de presión arterial está diseñada para que la mitad del manguito ejerza una presión determinada y en no cualquier sector de la cámara inflable. Por lo tanto, como se aprecia acá en la diapositiva, acá está marcada la mitad, donde la cámara de goma está por dentro y es ahí donde en la tela se marca por fuera para poder apreciarlo. Por lo tanto, es esto lo que tiene que pasar sobre la arteria braquial. Habitualmente se enseña incluso que las gomas o las mangueras que van por fuera pasen sobre la parte anterior del pliegue del brazo, lo cual no es correcto. Eso puede coincidir en algunas marcas, algunos modelos, pero lo correcto es que la mitad de la cámara inflable pase sobre la arteria braquial. Lo otro muy importante es que el borde inferior esté a 2 traveses de dedo o 2,5 centímetros. Eso es muy importante, porque si esto queda más abajo, como ocurre habitualmente cuando la persona no se saca la ropa no queda su brazo en forma libre para poder colocar el manguito, ocurre que el fonendoscopio queda por debajo. Eso distorsiona los valores y puede incurrir en errores en la toma de presión arterial. Uno de los factores muy importantes es la toma de presión sistólica palpatoria. No se hace habitualmente en la clínica porque se incurre en mayor tiempo en la técnica, el cual puede ser incluso duplicarse a lo que se hace tradicionalmente. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que tú vas con la certeza de cuál es su presión palpatoria y eso es equivalente a la presión sistólica en la fase auscultatoria. Eso también minimiza algunos problemas como el agujero auscultatorio que uno puede en la fase ocultatoria y caer en agujero ocultatorio, el cual no podríamos darnos cuenta. Eso se ve disminuido con la fase palpatoria. Una vez que yo he inflado el manguito, ya determino la presión palpatoria y a esto le tengo que sumar 30 milímetros de mercurio. Importante, tengo que esperar 30 segundos antes de reinflar. Ubique la arteria para hacer la técnica ocultatoria, nuevamente pliegue del codo, coloco el manguito, como ya lo señalé, y se ubica la cápsula del fonendoscopio sobre la arteria braquial. Es importante no ejercer una presión demasiado intensa ni demasiado floja sobre la arteria. Si es demasiado intensa, incluso puedo alterar el valor de la presión comprimiendo la arteria braquial con la cápsula del fonendo. Si lo hago en forma con una presión menor a lo adecuado, puedo percibir o no percibir los ruidos de Korofkov. Acá está lo que ya había señalado, lo mismo para la fase ocultatoria, la mitad se ve claramente, insisto en eso, muy importante, sobre la arteria braquial. Eh, Infla el manguito en forma rápida y continua para lograr la compresión y la obliteración de la arteria, o sea, cerrar el paso de sangre por esa arteria. Una vez que ya he logrado obstruir la arteria y estoy sobre los valores de la presión sistólica, se libera la cámara a una velocidad de 2 a 4 milímetros de mercurio. Esto es súper importante destacarlo. ¿Por qué? Porque habitualmente para poder avanzar en forma más rápida o disminuir los tiempos de toma de presión arterial se baja en forma mayor a esta velocidad recomendada. Ese es un gran problema porque eso
puede incurrir en error hasta de varios milímetros de mercurio, incluso hasta 10 milímetros de mercurio se ha observado que los pacientes pueden, perdón, los examinadores pueden incurrir en errores cuando se libera demasiado rápido el- la- la columna de mercurio. Esta debiera ser la velocidad recomendada para disminuir la de desinflado. Como podemos observar es bastante lento. Por lo tanto, yo puedo precisar en forma exacta ya eh, los distintos sonidos, como se aprecia acá. Si lo hago mucho más rápido que esto, voy a apreciar 210, 200, 190. No voy a apreciar 208, 206. Eso es imposible al liberarlo más rápido que esta velocidad. Por lo tanto, una vez que estamos desinflando, los ruidos evidentemente se determinan en los niveles de presión. Eh, Algunas cosas interesantes con relación a los cambios posturales. Eh, los pacientes tienden en condiciones fisiológicas, a disminuir su presión, a colocarla de pie. Si esta presión eh, eh, es más allá de 20 milímetros en sistólica y más de 10 en diastólica, los pacientes se les diagnostica lo que se llama hipotensión ortostática. Esto es bastante frecuente y debiera ser de rigor en pacientes adultos mayores, que debe tomarse la presión tanto de sentada como de pie en la misma consulta con una diferencia de 3 minutos. Si es más allá de esta cifra, 20 y 10 para sistólica y diastólica respectivamente, evidentemente estamos ante una hipotensión ortostática y debiera derivarse a médico para su tratamiento por el gran riesgo de caídas. Es un problema relativamente frecuente y poco diagnosticado en los centros de atención primaria. Vamos a ver ahora los ruidos de Korofkov. Para esto vamos a señalar algunos aspectos teóricos y después tenemos varios ejercicios que ustedes tienen que realizar para lograr tener certeza y cierta expertise en los ruidos eh, de Korofkov. Vamos a ver que se agrupan en 5 fases, siendo la fase 1 y lo que determina la presión sistólica, los dos primeros ruidos audibles. Acá están las características de las distintas fases. Las más importantes desde el punto de vista clínico, la fase 1, fase 4 y fase 5. Habitualmente las dos fases, eh, es la fase 1 y fase 5, cual esta determina la sistólica y la fase 5 la diastólica. Importante, muchas veces se determina la presión sistólica con el primer ruido y en estricto rigor es el segundo ruido que se escucha. O sea, primer ruido, segundo ruido, ahí recién determino la presión sistólica, porque son los dos primeros ruidos audibles. No es un ruido aislado que uno sienta. Eh, por lo tanto, son dos ruidos consecutivos audibles. La fase 5 una disminución del tono, un ensordecimiento. Y en la fase 4 y en la fase 5 es cuando el último ruido que se ha escuchado. Y después desaparecen todo tipo de ruidos. Acá tenemos una gráfica que expresa exactamente lo mismo. Más adelante ustedes van a escuchar los ruidos y van a hacer algunos ejercicios con respecto a esto. La presión sistólica, los dos primeros ruidos audibles, que es la fase 1, y en la presión diastólica es el último ruido que se percibe, que es la fase 5, cuando ya no hay ningún ruido audible. Los ruidos de Korofkov. Bueno, la presión sistólica siempre se identifica con los dos primeros latidos consecutivos en la fase 1. Eh, eh, Hay variaciones con la presión diastólica. Cuando hay en algunos casos, como son en embarazadas, niños, puede suceder por condiciones fisiológicas que la fase 5 se alargue o se distancie mucho de la fase 4. Por lo tanto, en estos casos, lo que determina la presión diastólica es la fase 4, el ensordecimiento del ruido. En algunas condiciones patológicas, como estenosis aórtica, por ejemplo, ya el ruido de la fase 5 se escucha hasta cero. Por lo tanto, eso hay que consignarlo en la toma de presión arterial con un registro adicional, como vamos a aprender más adelante. Em, por lo tanto, se registran los ruidos de presión sistólica y diastólica. En estricto rigor deben siempre registrarse en números pares, esto es muy importante. Eh, y exactamente el número que se identificó es un error frecuente tender a aproximar o tener preferencia por dígitos de terminal, que se denomina, al registrar presiones de 120
120/80, 130/70, eh, considerando que el registro debiera ser exactamente lo que yo estoy escuchando, 132/92, brazo derecho, por ejemplo. Si yo voy a hacer una nueva medición, ya lo mínimo es esperar 30 segundos, ojalá un minuto, ya para que se descongestione en la sangre que está en el sistema venoso de ese sector. Gracias.